Ahora, no hay prueba histórica de que Pedro estuvo en Roma antes de Pablo. No tenemos prueba histórica, hermano. Vamos a ver cómo es que la clasificación del Salvador. Dios usó medios y fueron que el Verbo se hizo carne. ¿Quién es el Verbo? Cristo. Su Hijo representa aquí al hombre y a Dios. ¿Y es nuestro qué? Esta es una clave importantísima aquí en Romanos, el mediador. Se va a dar unos temas, notas especiales de eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Hidrogo, de mediador y de la otra palabra, intercesor? ¿Cuál es la diferencia? Mediador es lo que está en medio. Muy bien. ¿Intercesor? Es el que ayuda. ¿Qué significa? Estar al lado de. Estar al lado de. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el intercesor. Pero estar en medio de, no cualquiera, nada más Cristo. Pero hoy en día quieren meter hasta la Virgen como medora, ya la metieron. Entonces, para ser Cristo debe de tener dos cualidades. ¿Cuáles son esas dos cualidades? Divino y humano. ¿Por qué divino? Para perdonar. ¿Por qué humano? Para ser sumo sacerdote. Entonces, hasta que Él asciende a los cielos, viene a ser nuestro mediador y nuestro gran sumo sacerdote. El Salvador del hombre, fíjate lo que es. Número 1, 2, 3, 4. ¿Y? Fíjate lo que indica todos estos puntos tan importantes, hermano. ¿Qué hizo Jesús para llegar a ser Salvador? Lo que fue necesario y no algo arbitrario. Él vino no a perder el tiempo. Ahora, las condiciones de salvación. El poder de la salvación está en ahí está la clave, hermano. Sin la sangre del Maestro no hay nada. Y la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento, y la confesión es de fe y no de pecados. Acuérdate que la cruz es la base de la gracia. Ahora, hay mucha gente que en Romanos se va a volver legalista, y alguien te va a decir, tú eres muy legalista. Es la idea de enfatizar solo la ley sin darle significado, o que estás muy enfático, ortodoxo en algo y no te sales de ahí. Así son los sabáticos, los adventistas y muchas sectas, hermano. No se salen de ese verso. El sabático no te cree en referencias, en que vamos a esta otra cita para que vea que está dando la respuesta. No, lo que dice ahí, no, pues estás mal, amigo. Necesita ver referencias para poder entender esto. O sea, la Biblia se contesta con la misma Biblia. Justificación, inocente delante de Dios. Y aparte de la justificación, de este significado dimos otro. Acuérdate, ¿cuál fue? Allá en Tito. Justificación es que delante de Dios, ¿qué pasa? Está limpio completamente, y ya no hay pecado, ya no hay inmundicia delante de Dios. Para Dios, como si tú nunca hubieras pecado. Fíjate qué hermoso, ahí está. Pero si cumplimos con 1 de Juan 1:7, ¿ves? Si somos fieles. Ahora fíjate la redención, comprar por precio, sacar de la esclavitud por precio que fue la sangre de Cristo. Así que vamos a ver muchos puntos como en Efesios que se ven mucho de esto, hermano. Ahora, como ya dijimos al empezar este comentario, Pablo a los romanos fue escrita en Corinto a fines del 57, principio del 58 en invierno, y fue escrita en su tercer viaje misionero. Propósito. El propósito. Hay dos razones por qué Pablo escribe esta epístola. Pablo nunca había estado en Roma, y él quería estar seguro que los cristianos en Roma entendieran el sistema de fe del cristianismo. Él quería estar seguro que entendieran bien el sistema de fe del cristianismo. Por si no iba a Roma, escribe un tratado completo en cuanto al plan de redención, y a la vez para evitar la entrada firme de los maestros judaizantes. Y para esto nos viene a memoria Génesis 3:15.
Génesis 3:15, Daniel, ¿cómo se interpreta? Al revés da a entender qué. ¿Qué dice la profecía? A ver, ¿cómo lo vas a explicar? Que pues en la muerte de Cristo pues le dio la cabeza al diablo, mientras que él intentaba por otro lado tumbarlo, pero pues en la resurrección pues Cristo ganó la victoria. Cuando resucitó, él le pegó en la cabeza cuando Satanás mató al hijo de Dios, cuando el hombre le dio más en el calcañar, en la cruz, y cuando Cristo resucitó le dio la cabeza. ¿Y? Esto fue Cristo. No fue atado. ¿Y? Le puso límites a su poder, no le Cristo. Ahí está lo que dice la Escritura, Satanás atado, hermano, Satanás atado. O sea, el Señor le pone un hasta aquí, hermano. Bueno, segundo propósito, aquí vamos a anotar, hermano, pero antes de eso, acuérdense que los primeros 8 capítulos de esta epístola son una explicación de las mejores del Evangelio, hermano. Cuando tú llegas a Romanos, que ya llegamos, hermano, Dios es donde te captura. Cuando llegas a Romanos, aquí es donde Dios te captura. Pablo quería que la iglesia en Roma entendiera que el Evangelio es poder, dunamis, dinamita de Dios para salvación de toda la humanidad, judíos y griegos, Romanos 1:16. Muy bien, segundo punto del propósito, con el fin de establecer una base de evangelización para irse a las regiones más allá de Roma. Pablo quería preparar la iglesia en Roma y él les dice del gran deseo de que Israel obedeciera el Evangelio. Por eso está el asunto de Romanos 11. Romanos 11 no es fácil de explicar, pero ya cuando lo vas comprendiendo, y el propósito que Pablo tuvo era que Pablo quería, hermano, que los judíos vinieran al Evangelio para ser salvos. Ahí les dice también, hermano, que él va a venir a Roma para impartirles algunos dones espirituales. Pablo, el apóstol de los gentiles, quería visitar esta ciudad gentil tan grande del primer siglo. Pablo quería que le ayudaran también para ir a España a predicar el Evangelio, que notamos más adelante. Y Pablo utiliza mucho aquí los términos hombres y hombre. Hombres y hombre. Generalmente estos términos incluyen hombres y mujeres, o la humanidad, pero el contexto va a dar el control del significado de esta aplicación. Así que Pablo utiliza mucho el término hombre o hombres en plural. El autor sabemos que es Paulino y gran fariseo, hermano, a los pies de Gamaliel. Era celoso de la ley y que estaba en contra de Cristo. Y ahora los romanos cristianos, siendo él también cristiano, exhorta a los judíos que la ley ya no está en vigor. Ahora vale lo que vale la ley de Cristo y no la de Moisés. Cuidémonos porque hoy en día existen muchas gentes que defienden la ley de Moisés, hermano, y predicadores tremendos. Y te ponen frases que ahorita ya se me olvidó cuál fue esa frase, donde habla de que estábamos bajo pecado por la ley. Y bueno, ya no me recuerdo muy bien cómo decía este fulano. Pero dicen frases para enredarte, hermano. Por ejemplo, uno de los que te van a enredar para que caigas en la trampa de los adventistas es esta. Te avientan la del capítulo 7 en el verso 12. Mire, usted me dice que la ley ya fue clavada en la cruz, pero fíjese lo que dice el 12. De manera que la ley, la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Ves cómo se quedan en un solo verso, no? ¿Qué vas a hacer? La ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno.
Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. Fíjate bien, por eso hay que tener cuidado cómo le va a explicar. ¿Cómo lo va a explicar ahí? Está como el pasaje de Timoteo que dice que la ley era buena, Ándale. pero en el sentido de que Dios, porque la puso Dios mismo para el hombre. Y el hombre fue el que echó a perder todo, hermano. ¿Ves? No es que estemos diciendo que no sea buena, es santa y buena, claro, pero no fue obedecida. Y como no fue obedecida, como por profecía y por órdenes del Padre, cancela. Y se cancela. Por eso está Colosenses, ¿qué? Colosenses 2:14.